Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico. Pero antes de comenzar, te recuerdo que en cualquiera de las redes sociales que... Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico. Pero antes de comenzar, por favor, toma en cuenta que en cualquiera de las redes sociales que ves en pantalla y en otras más, me encuentras con esa imagen de perfil, ese círculo color violeta y ese nombre de perfil, Miguel Montoro Ministerio. Por favor, dale me gusta a los contenidos, suscríbete y compártelos para que puedan ser de una mayor bendición a un mayor número de personas. Nuestro estudio se llama Locuras Sagradas. Sí, y tiene que ver con eso que nosotros llamamos locura. Ahora, para nosotros, como la imagen que ves en la pantalla, cuando mencionamos la palabra locura, de inmediato pensamos en un galimatías, pensamos en una mezcla de palabras, pensamos en pensamientos sin orden, pensamos en cosas confusas, pensamos en gente que no puede percibir la realidad como esta realmente está sucediendo. Pero en los términos de la Biblia no significa lo mismo. En los términos de la Biblia significa algo que trastorna, algo que rompe el orden, no precisamente algo que no tiene sentido. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es quien más utilizó la palabra locura para referirse a diferentes cosas. Vamos a hablar de estas citas de la Biblia antes de que entendamos por qué los hijos de Dios podemos y debemos pensar en qué locuras sagradas podemos darle a Dios. El apóstol Pablo, como ves en pantalla, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dijo lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que es algo sin sentido el mensaje de la cruz para aquellos que no tienen interés en tal mensaje. Pero también el apóstol Pablo escribió, como ves en pantalla, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, las siguientes palabras: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mensaje del Evangelio es presentado como algo que no tiene sentido, pero que es profundamente sabio. Y en este mismo capítulo, solo que ahora en el versículo 23, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para la gente que no es judía, una locura. La locura del evangelio, la locura del mensaje de la cruz, ese sinsentido de que el Dios perfecto se haga hombre y muera en lugar de su criatura, para que así su criatura pueda restablecer una relación con él, algo que la criatura por sí sola nunca podría. Te planteo una pregunta: ¿por qué crees tú que a la gente del primer siglo, tiempo en el cual el apóstol Pablo vivió, viajó y predicó, le parecía una locura el mensaje del Evangelio? La respuesta no es muy complicada, porque de acuerdo al mensaje del Evangelio, absolutamente todos somos iguales. El apóstol Pablo vivía en una sociedad clasista, elitista, donde existían personas que tenían importancia social dependiendo su posición económica, algo muy parecido a cualquier época que el hombre haya vivido. Entonces, para la gente acostumbrada a ser tratada con privilegios, le sonaba a una locura que fueran a un lugar a escuchar hablar de Cristo y que el amo se tuviera que sentar con el esclavo y que la persona que era pobre se sentara junto a la persona rica y que a los ojos de Dios todos fueran iguales, algo que ni siquiera practicaban los dioses romanos. Por eso era una locura. Y sabes, hay ocasiones en que pasan cosas que parece que no tienen sentido,
pero hoy quiero que esas cosas nos hagan pensar mucho sobre nuestra vida en Cristo. Lo que vas a ver a continuación es la imagen de un campo que personalmente a mí me tocó podarlo. Y sabes, ese campo exactamente me tocó cortar el césped, pero en una ocasión muy particular que te lo quiero platicar. En este mismo lugar estábamos teniendo una reunión con niños, así que llegamos a la reunión y a mí me tocó dirigir algunos cantos con los niños. Después otras personas se hicieron cargo de ellos, así que antes de terminar yo tuve un espacio de unas 2 o 3 horas que utilicé para cortar algunas partes de la hierba que había crecido para poder podar unas áreas pequeñas, recoger basura y hacer otras labores así hasta que terminara la actividad, porque mi hija pequeña estaba en este lugar y tenía yo que esperar a que terminara para poder llevarla de vuelta a casa. Y cuando la actividad termina, nos sentamos en una mesa, yo estoy ahí, comiendo un poco de alimento y al lado izquierdo mío se sienta un niño de unos 8 años y mientras estamos comiendo y no estamos hablando de nada, así, de manera imprevista, el niño se dirige a mí y me lanza la siguiente pregunta. ¿Por qué estabas limpiando? Mi respuesta fue la siguiente, después de no pensarlo mucho. Yo estaba limpiando para mantener este lugar en orden y que así ustedes puedan estar cómodos en las actividades que hicieron. Su segunda pregunta sí me dejó pensando más tiempo antes de contestarla. ¿Y cuánto te pagan? Me preguntó. Después de pensar, le respondí, no, a mí no me pagan nada. Él se quedó en silencio, siguió comiendo y después de unos segundos y levantar la vista dijo, eso suena un poco loco. ¿Sí? Es una locura, ¿no es verdad? Trabajar y hacer un esfuerzo físico sin que recibas nada a cambio y que no ganes nada. Pero este trabajo es un trabajo que particularmente yo lo hacía para poder ser de beneficio a las personas que se reúnen conmigo a alabar a Dios. Pero, ¿sabes? A veces en el cristianismo hay locuras mucho más grandes que hacer trabajo sin que nos paguen nada. Por eso es que yo quisiera que pensáramos en lo que yo llamo la locura santa, la locura sagrada más grande que haya existido. Y quiero que pensemos en ella a través de una poesía que se llama Dios se ha vuelto loco y que se le atribuye a Uli y que fue popularizada por un cantante cristiano. ¿Conoces esta poesía? A la letra dice, y antes de citarte la poesía, quiero que medites en cada una de las cosas que esta poesía dice. Dios se ha vuelto loco. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro como tú y como yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia y sin más protección que sus sandalias rotas vino a compartir nuestro pan, nuestras derrotas. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco y que abandonó su lugar allá en el Monte Santo para sentarse donde los culpables tienen su banco y que abandonó el paraíso prometido para poder vivir en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco y que llegó una noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando pensábamos que Dios ya nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal y como un inmigrante
tuvo que esconderse al caminar, resguardado en el silencio, perseguido por la ley. Esa fue su copa amarga que eligió beber. Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable, vino a vivir a nuestro hogar y que aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestros pies quiso caminar. Dios se enamoró de ti y de mí cuando éramos necios, y como un amante enloquecido se volvió vulnerable a los desprecios. Dios, para conquistarnos, se hizo como uno de nosotros. Para amarnos se volvió de carne y huesos. Y es por eso que celebramos que una noche fría, aquello que siendo una paradoja, se volvió una hermosa poesía. Y aquel que sostiene el universo con sus manos, cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro hermano. Esa es la locura más sagrada de todas. Dejar la gloria para venir a este lugar de contradicción y sufrimiento y decirle a su criatura, te amo, y que su criatura pague su amor, matándolo y colgándolo en una cruz. Pero esa locura sagrada de Cristo ha cambiado y sigue cambiando cientos y miles y millones de vidas. Y sabes, hoy este estudio tan sencillo pretende despertar en ti la intención de que tú encuentres qué locura sagrada puedes hacer a favor de Dios. Contra toda lógica, reunirte en tu congregación a pesar de estar cansado, el poder aportar un poco de tu dinero y convertirlo en una ofrenda que beneficie en algo el trabajo que se hace en tu congregación cristiana o beneficia a una persona necesitada. El poder asumir la responsabilidad de que ahí donde trabajas, la gente vea un actuar, un comportar y un hablar diferente de ti para que se den cuenta que Dios en verdad puede transformar vidas. ¿Cuáles son las locuras sagradas que Dios ha estado esperando que tú lleves a cabo y que sigues sin realizarlas? No te tardes más, porque cuando se trata de amar con locura, con una locura sagrada, Dios no se detuvo ni un instante para transformar tu vida. Así que presenta y lleva a cabo las locuras sagradas que Dios está esperando de ti. Yo soy Miguel Montoro. Gracias por ver este estudio. Que Dios nos bendiga a todos.